Buenas noches, queridos amigos, aquí en el canal de Felicitas. Buenas noches a todos aquellos que se Muy vayan buenas conectando. noches, queridos Este, amigos, aquí en el canal de para este Felicitas. programa Buenas noches. importante que vamos a compartir con un amigo ya de, no sé, de cuánto, Alejandro, un año, 2 años, no sé ya cuánto De será. 2 años, ya sí. 2 años, ¿no? Este, y bueno, eh, para los que quizás sea la primera vez que vean este programa, que se llama Entre Amigos, lo tenemos cada 15 días, cada 2 semanas, de 8 a 9. Y suele ser temas, bueno, muy variados. Últimamente tratamos que sean temas relacionados un poco con la situación en la que estamos. Bueno, no exactamente la actual en Perú por las dificultades de la política, pero sí vamos a hablar un poquito del tema del home office. Pero antes que Alejandro se pueda presentarnos, bienvenido Alejandro aquí a Entre Amigos en Felicitas, bienvenido. Hola Pablo, no, gracias a ti por la invitación. Para los que de pronto no me vieron en el programa anterior en el que estuve, soy Alejandro Sanín Posada, soy psicólogo, tengo una especialización, una maestría y un doctorado, todos en la línea de la psicología del trabajo y las organizaciones. Soy de Colombia, hoy estoy desde Medellín, que es la ciudad en la que vivo y en la que nací. De nuevo, gracias Pablo por la invitación. Encantado de estar en tu programa. Qué bueno, a mí también estoy súper con mucho gusto de tenerte aquí, Alejandro. Pero te pregunto, o sea, yo tengo una memoria tan mala, Alejandro. O sea, estás casado, creo, con hijos, me acuerdo, ¿no? ¿O no? Estoy casado, sí, Sí, casado. Tengo ya, mi esposa desde hace 5 años, ya. novia de toda la vida. Qué bueno, está bien, qué bueno, me alegra mucho. Bueno, Alejandro, tú me pusiste y quisiste poner como tema aquí el título, ¿no? Del programa, el desempeño y bienestar en esto del home office, ¿no? Antes de quizás empezar un poco ahí a discutir, a conversar, creo que es evidente para todos nosotros no solo el cambio drástico que ha habido en la vida de todas las familias a raíz de esta pandemia, sino que ese cambio ha llevado a que los chicos, nuestros hijos, nosotros como adultos, los matrimonios y muchos empleos cambien radicalmente la manera de proceder, ¿no? El cómo se maneja ahora el trabajo, ¿no? Y hay muchos ya se están, digamos, adelantando y pensando cómo será en el futuro y muchas cosas, ¿no? Que no es tanto el tema que vamos a hablar ahora, ¿no? Porque es otro tema también súper interesante. Pero, Alejo, quizás para empezar, sería interesante que nos expliques con tu experiencia y con todo lo que haces, qué es lo que tenemos que entender o entender en el trabajo sobre el desempeño y el bienestar, ¿no? Cuando hablamos de desempeño y de bienestar en el trabajo, ¿de qué estamos hablando, no? Quizás empecemos por ahí. Para poder después entenderlo en el home office, cómo funciona. Pablo, voy a empezar mencionando algo que es importante y es muchas organizaciones, normalmente las medianas y las grandes, tienen áreas encargadas precisamente de esas dos realidades, el desempeño Ya, y el bienestar. Eso quiere decir que tienen un conjunto de personas que ya, a partir de distintas prácticas intentan o a veces logran dos cosas, y es que la gente se desempeñe bien y que la gente experimente bienestar en el trabajo. Hay que ser honestos, la preocupación por el desempeño es mucho más antigua que la preocupación por el bienestar. ujú, Es decir, el interés por que la gente haga bien las cosas ha estado siempre, mientras que el del bienestar, pues si pensamos en la historia del trabajo, es un movimiento más bien reciente. Antes no era algo de lo que se hablara
o si se hablaba no se le daba la importancia que ameritaba, pero digamos que al menos hoy en día en el contexto mundial se puede resumir que los dos objetivos de las áreas de gestión humana y de quienes lideran personas son el desempeño y el bienestar. Y por eso me parece muy pertinente tu pregunta de qué es entonces el desempeño y el bienestar. Ujú. Empecemos con el desempeño. Perdón, Mencionando, Alejandro, sí. perdón. Antes que expliques, creo que, o no sé si explicándolo lo vas a decir, por qué bienestar, que me parece algo tan necesario, es tan reciente, o solamente hace poco tiempo, o no sé si lo vas a explicar, ya perdóname, perdóname. Ok, no, la pregunta es buena y se responde de manera sencilla porque estamos en un mundo más capitalista que de cualquier otra manera y después de, no sé, si nos ponemos a pensar en la época feudal, si nos ponemos a pensar en la época de la revolución industrial, lo que nos interesaba de la gente era lo que la gente podía hacer, Ya. lo que sintiera, lo que pensara, no era importante, era lo Ok, que podía hacer. ok, Entonces nos interesaba eso, saber cómo poder sacar el mayor provecho de la gente. Entonces, personas como máquina, personas como recurso, personas como cosa, ok. reemplazable. Entonces, no sé, si yo estaba en la Edad Media y tenía un feudo y se me moría uno de los campesinos, pues fácil, lo reemplazo por otro campesino y ya está. Ok. Porque, porque el interés no estaba focalizado como tal en las personas, producto de la cultura en la que vivíamos. Ajá. Sin embargo, hay unos movimientos en el siglo anterior, un poquito posteriores a la primera revolución, a la revolución industrial, y en esos movimientos empezamos a hablar de la importancia del bienestar de la gente. Hay movimientos como el que propuso Maslow, el que propuso Herzberg, donde empezaron a decir, venga que el bienestar de la gente es importante. Al principio pues importante porque se empezó a demostrar que la gente con bienestar se desempeña mejor y logra mantener más su desempeño a largo plazo que la gente con malestar. Ok. La dificultad para que el bienestar entrara dentro del discurso de las organizaciones radica en que durante muchos años se consiguieron objetivos a pesar del malestar de la gente. Un ejemplo sencillo de eso son las pirámides de Egipto, construidas por esclavos que no la pasaban bien, pero ahí están las pirámides demostrando que con sufrimiento también se puede construir cosas y con maltrato también se pueden construir cosas. Entonces, la primera parte del discurso de bienestar lo que viene a demostrar es que no es que el bienestar sea el único mecanismo para lograr cosas. Repito, con malestar también se puede. Lo que pasa es que con bienestar ese logro de resultados es más sostenible en el tiempo y es más económico en el tiempo, que sé que suena muy capitalista, pero es el discurso de las organizaciones, un discurso donde, ¿para qué me sirve el bienestar? A mí me gustaría más que el discurso fuera distinto. El discurso es que el bienestar es importante porque es lo correcto. Ok. El bienestar es lo correcto, punto. Ya. No deberíamos de tener un argumento distinto, pero obviamente estamos en contextos de capitalismo, de empresas, de resultados, etcétera, y ahí hay que tener el doble discurso, el discurso de es lo correcto y además tiene como beneficio que el desempeño de la gente es mejor y más sostenible a largo plazo. Ok. Entonces, hasta que no se visibilizó, para responderlo cortico, Pablo, hasta Ajá. que no se visibilizó el efecto que el bienestar tiene sobre la productividad a mediano y largo plazo, no se empezó a hablar de eso y no se le dio importancia en las organizaciones. ¿Me permites una anécdota nomás, Dale, Alejandro? dale, Pablo. Yo he visto hace poco esos dibujitos que mandan por WhatsApp, ¿no? Y justo mostraba, me recuerdo porque dijiste de las pirámides de Egipto, mostraba unos esclavos egipcios subiendo esas rocas gigantes, ¿no? Cargando así, por lo menos se van a recordar de nosotros, ¿no? Y en otra figurita, los turistas mirando, esto solo lo pueden haber hecho extraterrestres, ¿no? Pero bueno, ya, Está una bueno. anécdota así para, ¿no? Un poquito de sentido del humor, pero bueno. Está bueno, no, está bueno. Y Pablo, pues hay que tener en cuenta otra cosa, y es que uno se encuentra con mucha gente. Yo recuerdo alguna vez estar hablando con un gerente que me decía que él sentía que en su empresa no se trataba bien a la gente y en todo caso conseguían resultados. Entonces, de alguna manera consideraba con su argumento que eso invalidaba la idea de que con bienestar se producen mejores resultados. Porque a veces la gente dice eso, aquí se maltrata a la gente, aquí tenemos condiciones inconvenientes y en todo caso se consiguen resultados.
Entonces, vale aclarar que el tema del bienestar no es que sin bienestar no se consigan, se pueden conseguir, pero siempre serán mejores los resultados que se consiguen con bienestar que los que se consiguen sin bienestar. El ejemplo que yo le ponía a ese gerente, no sé, te está ingresando $1.000.000 al año, y entonces para ti ese resultado es suficiente. Sin embargo, es posible que con bienestar te esté ingresando 1.5 o 2 millones, pero no lo sabes, no sabes cuánto te cuesta eso. Y ahí es donde está la clave de ir entendiendo el bienestar y sus efectos, porque cuando uno empieza a entender que uno de los efectos del malestar de la gente es que renuncian a la organización, es que hacen lo mínimo con tal de que no los despidan, pero no dan más, y entonces empieza a ponerle valor a eso, se da uno cuenta lo que puede estar perdiendo. Y repito, Pablo, y qué pena ser reiterativo con esto, deberíamos de hablar del bienestar solo porque es lo correcto. Es lo que hay que hacer, pues, es lo correcto y es inteligente también. Quizás bueno, entonces, sí, dale, quizás una pregunta para que ya regresemos y te mandes con lo que ibas a explicar de los dos términos. Es que seguramente tú no vas a hablar de qué es lo que se entiende bienestar, por ejemplo, con felicidad, ¿no? Porque yo les comparto aquí a los oyentes que he sido alumno aquí del doctor Alejandro Sanín, ojalá que buen alumno, ojalá, pero me acuerdo un día hablando contigo, Alejandro, no sé si te acuerdas, cómo el término, ¿no? Well-being en Estados Unidos se utiliza de una manera mucho más científica cuando se quiere hablar de felicidad, y el happiness es algo más trivial, ¿no? Algo más así. Y hay una confusión con el español, ¿no? Porque a veces el bienestar no llega a ser esa felicidad que realmente queremos en español, ¿no? Entonces simplemente lo pongo esto en el tapete ya para que tú te mandes con lo tuyo, que tú eres el experto aquí, Alejandro. Ok. No, Pablo, y con lo que acabas de decir, excelente alumno. Si recordaste esa parte del bienestar y el dilema al hacer la traducción del well-being y lo que sucede con la traducción, genial. Bueno, hablemos de desempeño y enseguida hablamos de bienestar. El desempeño es lo que la gente hace, no es lo que la gente logra. Y hago esa aclaración porque suelen ser dos conceptos que la gente trata indistintamente. Muchas veces uno le dice a la gente, no sé, si alguien tiene o no buen desempeño, y piensan en los resultados que la persona obtuvo. Sin embargo, confundir desempeño con resultados es un error, porque resultado es lo que la gente logra, desempeño es lo que la gente hace. Entonces, voy a poner un ejemplo sencillo de esto. Imaginémonos un ciclista. Este ciclista ha seguido todas las indicaciones de su técnico, ha hecho las escapadas cuando correspondía, se ha metido en el lote cuando correspondía, es decir, ha hecho todo como se supone que lo que tenía que hacer. Resulta que faltándole 3 kilómetros para la meta, va solo, va en punta, es muy probable que gane la carrera, y un aficionado se atraviesa, lo empuja, lo lesiona y el ciclista no puede seguir la carrera. ¿Quién de nosotros se sentiría tranquilo de decirle al ciclista que tuvo un mal desempeño porque no logró el resultado que era terminar la carrera? Si nosotros sentimos que no es justo decirle que lo hizo mal, que su desempeño fue malo, es porque en el fondo sabemos que resultado y desempeño no son lo mismo. Claro. Normalmente van de la mano, por supuesto. Normalmente los buenos ciclistas suelen terminar de primeros y los malos ciclistas de últimos. Entonces, que normalmente veamos que un buen resultado lo produce un buen desempeño, nos ha hecho pensar que son lo mismo, pero son distintos. Y ahí está el ejemplo del ciclista. Tengo el ejemplo contrario. Todos seguramente tuvimos ese compañero o compañera vago o perezoso o perezosa que no hacía nada en la universidad, absolutamente nada. Sin embargo, se graduó. Graduarse es el resultado, pero uno no puede decir qué buen estudiante fue, qué buen desempeño tuvo como estudiante, pero logró el resultado. Entonces, claro, estoy poniendo dos ejemplos extremos para mostrar la diferencia que hay entre desempeño y resultado. No son lo mismo. El desempeño es lo que la gente hace, son las conductas, las acciones que conscientemente yo ejecuto para lograr un resultado. El resultado es el efecto de esa acción, y entonces el desempeño es qué hacen las personas, y está determinado por los conocimientos, la habilidad y la motivación de la gente, que son conceptos que más adelante que estemos hablando del home office
serán importantes, porque el hacer lo determina nuestro conocimiento, nuestra habilidad y nuestra motivación. Y entonces, con el home office hay que preguntarnos qué conocimientos nuevos necesitamos, qué habilidades nuevas necesitamos y qué motivadores nuevos necesitamos y cuáles hemos cambiado porque ya no estamos en la sede de la empresa. Y una pregunta, primero quiero hacer una aclaración aquí a los oyentes, que obviamente Alejandro está hablando de un ciclista, porque en Colombia hay muchos que le gustan ciclismo y creo que hay Sí, un claro. colombiano que ha sido campeón hace poco, ¿no? Sí, 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 claro, claro, Egan Bernal, por supuesto, Giro de Está bien, Italia. muy bien, felicitaciones. Y una pregunta, Alejandro, ¿podríamos decir, ahora sí es una pregunta así técnica, ya, lo antes fue para felicitarte como Gracias. colombiano. ¿Podríamos decir que el que tiene un buen desempeño normalmente tiene un buen resultado, pero el que tiene un aparente buen resultado no necesariamente tiene un buen desempeño? Correcto. Digamos que lo normal y lo usual, lo tradicional, lo típico es que siempre hay una asociación entre desempeño y resultado. Ok. Buen desempeño, buen resultado, mal desempeño, mal resultado, lo usual. Pero, pero hay casos en los que no sucede eso. Eh, el fútbol nos ofrece muchos ejemplos de eso. El equipo jugó muy bien, pero perdió una decisión arbitral. Hizo, por ejemplo, que el otro, con un penalti inexistente, nos metiera gol y jugamos maravillosamente. O como le pasó a Colombia, que jugó malísimo con Ecuador en la Copa América y aún así ganó. Ujú. Entonces, no siempre sucede que un buen desempeño lleve a un buen resultado, pero es lo más usual. De hecho, precisamente por eso es que hay gente encargada en las organizaciones de velar por el buen desempeño de la gente, porque se supone que el buen desempeño lleva a buen Ok, resultado. Entonces, ¿qué ok. pasa? Lo que sí sería inusual es que, por ejemplo, el equipo que jugó muy mal todo el torneo termine campeón. No, el que juega mal podrá ganar por azar o por cualquier otra realidad un partido en el campeonato. El que juega bien normalmente terminará en los primeros puestos, Ujú, porque hay una asociación muy fuerte, ujú. pero no es una asociación completa y exacta, y eso es lo que nos sirve de argumento para decir que son dos cosas distintas. Ok. Que estén asociados, que estén fuertemente asociados, no los convierte en sinónimos. Voy a poner un ejemplo sencillo de eso. El peso y la estatura tienen una correlación también alta. Entre más alta es una persona, normalmente más pesa. Sin embargo, yo no me imagino ningún director técnico de un equipo de básquetbol seleccionando a las personas por el peso. Aunque están relacionados, Ok. son variables distintas. Lo mismo pasa con el desempeño y con el resultado. Entonces, volvamos. El desempeño es lo que la gente hace. Y lo bien o lo mal que lo hace depende de los conocimientos, las habilidades y la motivación que tenga para hacer. Si queremos resumir esos tres elementos en un solo concepto, hay un concepto que se llama competencia. Se habla mucho de la competencia. Entonces, una competencia es el agregado de conocimientos, habilidad y motivación que me hacen desempeñarme bien. Eso es a lo que los teóricos llamaron competencia. Entonces, por eso normalmente se resume con el saber hacer y lo que me moviliza ese hacer. Ese es el desempeño. Y repito, es uno de los grandes objetivos de la gestión humana en las organizaciones. Y quiero aclarar algo. A veces cuando uno habla de gestión humana o recursos humanos, siempre se imagina como un área en la organización o una persona que maneja eso. Sin embargo, no es así. Gestión humana es lo que yo como jefe o lo que yo como miembro de un equipo de trabajo hago en la relación con los demás. Cuando yo le paso información a un compañero mío, estoy haciendo gestión humana. ¿Por qué? Porque estoy entregando la información, desarrollando conocimiento para que el otro pueda hacer mejor las cosas. Entonces, realmente en el trabajo todos estamos haciendo Ok. gestión de lo humano porque todos estamos ofreciendo habilidades, ofreciendo conocimientos y ofreciendo motivación. Ok. Ahora, el bienestar, que es el segundo gran objetivo que tienen las áreas de gestión humana, digamos que es el concepto genérico y que normalmente más se utiliza, pero que resaltamos que tiene un problema que tú estabas mencionando ahorita, y es que el bienestar remite a un estado. Ujú, Es un estado, es cómo está la gente. La misma palabra lo sugiere con su terminación estar. ujú. Y ahí era lo que estabas diciendo ahorita, que en Estados Unidos, bueno, en los países de habla inglesa, se habla o se utiliza el concepto de well-being y ese concepto de well-being se traduce como bienestar.
¿cierto? ¿Por qué? Porque tiene el verbo to be, el verbo to be puede traducirse como ser o como estar. Por alguna razón que yo desconozco, no sé quién fue la primera persona que tradujo el concepto, nosotros decimos bienestar, no le decimos bien ser, también era una posibilidad, yo podría haber dicho bien ser y no bienestar. ¿Qué es lo que pasa? Que como en inglés, cuando yo digo well-being, incluye los dos elementos de ser o estar, normalmente yo no pienso en ese bienestar como un estado momentáneo, un asunto solo del hoy, sino que es un asunto más a largo plazo. Sin embargo, cuando yo hablo de bienestar en castellano, me estoy remitiendo a un estado. Y ese estado normalmente me remite a qué cosas hacen que usted esté bien, ¿cierto? Entonces, tienes calor, bajo la temperatura para que estés bien. Tienes hambre, te doy alimento para que estés bien. Pero no nos remite a algo más a largo plazo, ¿cierto? A ese, porque suena muy extraño. Yo puedo decir estar bien, pero ¿cómo ser bien? Ser bien suena muy extraño. No existe eso de ser bien. Entonces resulta que por eso en castellano algunos autores, incluyendo uno peruano que en paz descanse, Alarcón, hablaba mucho del concepto de felicidad y que él prefería utilizar en castellano el concepto de felicidad, así sea un poco más romántico, así sea un poco más de moda, así sea un poquito más trivial, como un concepto más preciso que el de bienestar para hablar de la posibilidad que tiene el ser humano de a largo plazo, no en un momento específico de tiempo, sino a largo plazo, experimentar emociones positivas, experimentar sentido, experimentar gratificación. Genial. Entonces, digamos que bienestar, como se define normalmente, es un estado a partir del cual yo o la persona que está experimentando ese bienestar puede tener disfrute o puede tener sentido de logro, que hay una diferencia entre dos conceptos de bienestar. Uno es bienestar psicológico y el otro es bienestar subjetivo. Resulta que el bienestar subjetivo es más hedónico, del disfrute, de pasarla bien, de tener momentos agradables. El bienestar psicológico, perdón, el bienestar subjetivo. Sí. Mientras que el bienestar psicológico remite más a otro concepto que incluso se encuentra mucho en la filosofía, que es lo eudaimónico, que se remite a la búsqueda de ese sentido. Que viene desde Aristóteles, ¿cierto, Alejandro? Que viene desde Aristóteles. El fin último, ¿no? El fin último. El fin último. Entonces, mire que ahí incluso volvemos a tener un lío con el uso del concepto de bienestar, porque cuando digo bienestar, ni siquiera sé si estoy diciendo bienestar psicológico o bienestar subjetivo. No sé si estoy hablando del bienestar como disfrute, la estoy pasando delicioso, estoy comiendo delicioso, o estoy hablando de un bienestar más eudaimónico de estoy encontrando el sentido de lo que hago en mi vida cotidiana. No sé de cuál de los dos bienestares estoy hablando. Y por eso otros autores también que hablan en castellano dicen, no se metan líos, hable de felicidad, porque la felicidad incluye los dos tipos de bienestar. El bienestar de efectivamente estoy experimentando emociones positivas como orgullo, tranquilidad, placer, disfrute, no sé, alegría, que son muchas las emociones positivas, las distinguimos con dificultad, distinguimos más fácilmente las emociones negativas, asco, tristeza, ira, las positivas no tanto, pero incluye también el bienestar de la búsqueda, que a mí no me gusta tanto la palabra búsqueda, porque es como si uno no tuviera algo y lo tiene que buscar. Claro. Pero bueno, pero remite más a ese... Esa es otra discusión, ¿no? O sea, porque muchos hoy en día dicen si la felicidad es una meta, si la felicidad la vivo en cada momento, ¿no? Si es una meta, llego y después otra meta y nunca termino siendo feliz, ¿no? Así es. Pero yo ahí te quería comentar o preguntar algo, Alejo, de lo que tú dijiste ahora último, que es en el trabajo... perdí el hilo de lo que te iba a decir. Pero, que hablando del trabajo, yo me acuerdo que creo que cuando nos hablabas algo de psicología positiva, había un elemento en el trabajo muy importante, porque Martin Seligman hablaba de 3 niveles, ¿no? Sí. Que uno de los niveles importantes era cómo tú experimentas que en el trabajo que estás haciendo tus capacidades las aprovechas y eso te hace... El concepto que estás buscando es gratificación. La gratificación, ¿no? Gratificación. Eso.
Sí, ese bienestar del que estamos hablando, o si me permiten ya hablar de felicidad en el trabajo, no desde la felicidad romántica y del libro de autoayuda, sino la felicidad como concepto académico. Esa felicidad como concepto académico, al menos en los autores en castellano que he revisado, es una felicidad que tiene tres dimensiones, que son experimentación de emociones positivas, Okay. ¿cierto? Y el abanico es muy amplio y quiero llamar la atención sobre eso, Pablo, porque repito, lo estaba diciendo ahorita, tenemos más habilidad los seres humanos para reflexionar e identificar el abanico de emociones negativas y diferenciarlas entre sí. Asco, tristeza, ira, todo eso lo diferenciamos, pero si yo digo alegría y disfrute, ¿no será eso como lo mismo? Y no sé, y jolgorio, eso no es como lo mismo, y no, tranquilidad, pero eso no es como lo mismo. Entonces, son cosas realmente distintas. Lo que pasa es que no los diferenciamos tanto porque las emociones positivas no nos fastidian, las negativas sí. Y como las emociones negativas nos fastidian, pues tenemos que darle un nombre, diferenciarla de las demás para saber con qué estoy lidiando. Pero a mí me da igual si yo estoy o disfrutando o con alegría, me da igual porque lo estoy viviendo y ya está. No tengo que darle nombre porque Pero no lo tengo que eso, tramitar. perdóname Alejandro, un comentario rapidito, es muy interesante porque hablando con otros psicólogos, hablando de otros temas, ¿no? Hay algo muy, que se habla mucho hoy en día por la situación que estamos, que como nuestro cerebro está genéticamente diseñado para estar alerta a las amenazas, a lo negativo. Claro. Entonces, como tú dices, me remití a eso que somos muy talentosos en ver los problemas, ver las dificultades, ver lo que nos puede dañar para actuar, ¿no? Pero las cosas buenas, como tú dices, se pasan a veces porque no nos damos cuenta. Y más No bien hay. hay un montón de ejercicios del diario de la gratitud, de cosas así, ¿no? Pero bueno, un comentario así muy circunstancial porque me parece interesante. No Por lo había eso, por visto eso es que así. por eso es que hay autores que dicen que la felicidad es eso que uno siente cuando lo pierde. Cuando ya lo perdiste te das cuenta que eras feliz. Ah, sí. Pero ¿por qué? Porque antes no lo tienes que tramitar. Es decir, si estás bien, yo no me imagino a nadie, por ejemplo, no sé, en la playa, en verano, diciendo, qué pereza, qué aburrición esta alegría que estoy experimentando. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cómo hago para no estar más alegre? No quiero más alegría. Habrá gente que disfruta de la amargura y está bien, y habrá gente pero digamos que lo normal es que uno le gusta estar bien, pero no lo tiene que tramitar. Ajá. Un ejemplo de eso, Pablo, es cada cuánto se levanta uno pensando, por ejemplo, no sé, en sus codos, cuando Ah, le sí, duelen. Uno claro. piensa en el codo o en la rodilla cuando le duele, cuando no lo tengo que tramitar, no le tengo que poner nombre, no lo tengo que identificar y no tengo que Ujú. pensar en eso. Pero bueno, primer componente de esa Ok. felicidad es emociones positivas y hay un abanico muy amplio de emociones positivas, muchas de las cuales no reconocemos con facilidad porque las estamos más viviendo que reconociendo, no las tenemos que reconocer. La segunda dimensión es la gratificación, que era la que ya estabas explicando, y es lo que yo experimento o siento cuando pongo mis fortalezas características en ese hacer cotidiano. Y ahí es muy importante, ahorita que lleguemos al tema del home office, esos dos elementos, porque ¿qué está pasando con mis emociones positivas y lo que las producen en la cotidianidad? Solo por hacer un adelanto. Somos seres sociales y resulta que una buena fuente de emociones positivas me las procura las relaciones con los demás. Pero si ahora esas relaciones están mediadas por una pantalla, si yo ahora, yo ya no veo personas, veo bustos de personas de acá para arriba, parecen estatuas en una plaza de un parque, estoy viendo el 20% de una persona, ya no veo personas completas. Mi relación ahora se limitó a una cámara, a lo que la cámara me muestra si es que está prendida. Entonces, obviamente ahí hay un efecto sobre esas emociones positivas que se producen como efecto de la interrelación entre las personas. ¿Qué pasó con los chistes que contábamos a la hora del almuerzo o en la cafetería o mientras Claro. tomábamos un break? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el poderle contar al otro los problemas que yo tengo cuando cogemos la combi para irnos a la casa y entonces viajábamos juntos y Claro. aprovechaba para contar qué pasó con todo eso? Entonces, Esas conversaciones eh, de pasillo, ¿no? correcto. Esas sensaciones, entonces, las relaciones y la conexión con los demás, que aunque se pueda hacer virtual, no reemplaza la potencia que tiene la conexión presencial. Entonces ahí tenemos un efecto sobre las emociones positivas, por ejemplo, solo como un adelanto.
Con la gratificación, segunda dimensión del concepto de felicidad, es poner en práctica, es lo que siento cuando pongo en práctica mis fortalezas. Se diferencia de las emociones positivas porque yo puedo experimentar gratificación en contextos de baja emocionalidad positiva. Por ejemplo, alguien trabaja como voluntario en un hospital con enfermos terminales. A menos que tenga un trastorno mental, no va a disfrutar del dolor, de la muerte, de la tristeza, del luto, del llanto, etcétera. Tiene que estar enfermo mentalmente para disfrutar eso, pero puede ser que sea muy feliz en su vida porque está experimentando mucha gratificación, porque está poniendo lo mejor de sí en una labor muy complicada y muy difícil. Eso que se siente se llama gratificación. Otro ejemplo también, hay tareas que a uno no le resultan tareas que disfrute, pero cuando las termina le resulta muy gratificante. Yo suelo poner el ejemplo de hacer aseo en la casa. Mi esposa y yo compartimos pues labores hogareñas. Aquí nadie dice yo ayudo, porque es que eso de, ay, yo ayudo a mi esposa, no. Los dos tenemos que compartir la responsabilidad del hogar. Y entonces, claro, yo digo, madre, trapear, barrer, limpiar el baño, limpiar la cocina, no es lo que más emociones positivas me genere. Pero cuando lo hago, cuando lo termino, experimento gratificación. De hecho, me paro y digo, cómo me quedó bonita la casa. Entonces, eso es gratificación. No necesariamente se produce por una experiencia de disfrute, pero sí por una experiencia donde puse ciertas fortalezas, donde me esforcé, donde hice ciertas cosas que valían la pena y al final experimento gratificación. Alejandro, ¿me permites? Yo te decía, algunos que están escuchando probablemente saben de un nuevo libro que escribí, que es justamente Yo también quiero ser feliz en el sufrimiento. Y me parece interesante lo que tú dices porque no solo en el trabajo o en alguna responsabilidad de la casa, sino con mi propia vida, aunque yo esté pasando por una enfermedad, tenga un problema grave, si yo me aplico y si yo trato de poner mi corazón y trato de hacer las cosas con amor, aunque esté sufriendo, rescato esa gratificación y puedo ser feliz incluso en esa situación difícil, ¿no? Interesante, me hiciste pensar eso, es muy interesante. Porque puede ser que haya muchas cosas gratificantes en ese proceso de sufrimiento. Y en esa gratificación también se experimenta felicidad. Y hay otra posibilidad para responder eso que me permite incluso introducir el tercer elemento de la felicidad, que es el sentido. Yo puedo estar sufriendo, pero encontrarle sentido a lo que estoy haciendo. Y al encontrarle sentido, puedo experimentar felicidad. Ese sentido viene en distintos niveles. Hay un sentido que se llama el sentido del tener, hay otro que es el sentido del ser o del estar, y hay otro que es el sentido del trascender. El sentido del tener es cuando yo hago lo que hago para poder adquirir algo. Por ejemplo, estoy haciendo esto para poder conseguir, no sé, un auto o para poder conseguir, no sé, dinero. Es un sentido del tener. Hay otros, y que no está mal, también moviliza a la gente. Hay gente que se moviliza porque necesito conseguir el alimento o necesito conseguir algo que me dé, no importa, lo moviliza y hay un sentido ahí. Está el sentido del ser o del estar y es cuando yo hago lo que hago porque me permite ser algo que quiero ser. Entonces, no sé, estoy estudiando porque quiero ser un profesional reconocido o estoy estudiando y entonces estoy trabajando duro porque quiero tener estabilidad. Entonces, estar estable, mantener una estabilidad. Y está el sentido del trascender, que el sentido del trascender es cuando ya hago lo que hago, no por mí, sino por otros. Es un sentido muy poderoso, tan poderoso que es el único de los tres tipos de sentido por el cual una persona estaría dispuesta a dar la vida. Sería muy tonto, muy lógico dar la vida por un sentido del tener, pues no sé, me maté porque quería tener una casa, pues ya estás muerto, no vas a tener la casa, tonto. Tampoco por el ser o el estar, porque si estás muerto ya no eres ni estás, aquí al menos, pero por el sentido de trascender sí, porque el trascender va más allá de vos, entonces eso explica por qué algunas personas son capaces de dar la vida, y es porque tienen un sentido que los excede, que los supera a ellos mismos, y es un sentido muy poderoso, que no todos experimentan, pero que sigue siendo muy bonito y que está pues reportado en la literatura. Entonces, cuando hablamos de los dos grandes fenómenos de la gestión humana en las organizaciones, estamos hablando de desempeño y de bienestar, que yo les pedí permiso, les pedí licencia de que me permitan hablarlo más desde el concepto de felicidad en el trabajo para hablar
de esa posibilidad de que la gente experimente emociones positivas, gratificación y sentido en el trabajo. ¿Por qué? Porque analizarlo así nos va a permitir enseguida que ya toquemos el tema del home office, qué pasa, entender bien, porque vamos a ver el home office, qué pasa con los conocimientos, las habilidades y la motivación. Y en el home office, qué pasa con mis emociones positivas, qué pasa con mi gratificación y qué pasa con mi sentido. Genial. Ya, entonces simplemente mientras ahí tomas agua, para que nos quede claro, hemos visto en el desempeño habilidades, ¿cómo dijiste? Son tres cosas, ¿no? Conocimiento, habilidad y motivación. Conocimiento, habilidad y motivación, que son las competencias, como se suele decir, y en el bienestar, las emociones positivas, la gratificación y los tres tipos de sentido en el trabajo. Entonces, eso ahora vamos a ver cómo se da en el home office, ¿cierto? Muy bien, así es. Entonces, vamos con las primeras reflexiones sobre el desempeño. Y incluso empiezo con una pregunta y es, ¿será que los conocimientos que yo tengo que tener hoy en día, que trabajo desde casa, son los mismos conocimientos que tenía que tener cuando trabajaba desde la sede de la organización? Y pues la respuesta es sencilla, muchos sí, muchos siguen siendo los mismos, pero ahora tengo que tener unos conocimientos nuevos, conocimientos como por ejemplo cómo funciona la plataforma a través de la cual me conecto, conocimientos sobre cómo ahora este proceso que hacía antes de manera presencial lo tengo que hacer virtual, por ejemplo, cómo reemplazo esto presencial por esto virtual y entonces hay nuevos conocimientos. Entonces la primera pregunta es, ¿cuáles son esos nuevos conocimientos que necesitan mis trabajadores para poder hacer bien el trabajo? La misma pregunta con la habilidad. Yo tenía unas habilidades, por ejemplo, que se me facilitaban, por ejemplo, en el contexto presencial. Voy a poner un ejemplo muy sencillo de eso. Voy a poner el ejemplo de estas personas que logran varios de los proyectos en la organización porque tenían unas habilidades sociales y de interacción muy buenas que les permitían, no sé, ir al puesto de aquel y decirle, ¿será que me puedes ayudar con esto y esto? Que son las famosas habilidades blandas, esas. Que son habilidades blandas. Después iba a aprovechar que este está en el cafetín o en la cocineta de la organización y voy a aprovecharlo, voy a abordar ahí, le voy a proponer un proyecto. Y entonces eran personas muy expertas de poder vender sus proyectos dentro de la organización a partir de ese entorno social que se lo facilitaba. Pero ahora estoy virtual. Ahora la gente no está por ahí disponible, no pasan por mi puesto y yo digo, aprovecho que estás pasando por acá y te cuento tal cosa, sino que tengo que desarrollar una habilidad nueva para poder lograr lo que necesitaba. Entonces, ¿cuáles son esas habilidades? Y no solamente las habilidades para hacer lo mismo que hacía antes, sino las habilidades para hacer las cosas de manera distinta. ¿Por qué? Porque resulta que en el trabajo presencial se da mucho el control, hay un control social por parte de mis compañeros, es decir, la gente me está viendo trabajar y seguramente pues si yo me metí a Facebook, a Instagram, a TikTok un ratico, pues no me van a decir nada si es un minuto. Pero si ya llevo 2 horas, 3 horas, alguien me va a hacer una sanción social. Alguien me va a decir, o me lo va a hacer mi jefe, o me lo va a hacer un compañero, alguien me lo va a hacer. Un cliente, un usuario. Pero ahora nadie me va a decir qué estás haciendo. Nadie va a ver que llevo 2 horas, no sé, viendo un video en YouTube o viendo videos en YouTube. Nadie me va a decir eso. Por lo tanto, ahora hay unas nuevas habilidades que requiere el trabajador home office. La autorregulación, la planeación, la disciplina son habilidades nuevas que requiere el trabajador. Pero como esto de la pandemia sucedió tan repentinamente, fue de un momento a otro, en finales de diciembre del 2019 nos estamos enterando que en China hay un brote de un virus. 3 meses después ya estábamos encerrados en la mayoría de países latinos, solo 3 meses se tomó y la decisión de trabajar en casa fue prácticamente, yo todavía tengo el recuerdo en mi cabeza de vamos a tener un fin de semana donde tenemos que estar confinados en nuestras casas y ese fin de semana aquí dijeron tenemos 15 días de cuarentena y ya. Y después 15 días y después un mes y nos las pasamos el año, creo. Tal cual, sí, tal cual. Entonces fue muy repentino y entonces no nos dio tiempo de desarrollar esas habilidades en la gente. Una razón por la cual la gente está tan cansada en el teletrabajo, porque allá hay muchos reportes de investigaciones que así lo señalan, es porque no se dio una transición hacia el teletrabajo apropiada, se dio repentina. Y entonces resulta que tuvimos que hacer 2 cosas al tiempo, seguir trabajando y aprender
y aprender a hacer ese trabajo. Entonces, aprender mientras estamos trabajando. Y entonces fue reaprender muchas cosas y ahí está el tema de las habilidades. Y finalmente está el tema de la motivación y es, no sé, hay mucha gente, por ejemplo, muy afiliativa, si me paro, por ejemplo, en la teoría de los motivos sociales de McClelland, que habla de gente afiliativa, gente que le gusta o que se siente motivada por el control y la gente logradora. Y resulta que los latinos somos muy afiliativos en general. Eh, Algunos niveles más bajos en algunos países como Chile, por ejemplo, algunos niveles más altos, países como México, Colombia somos más afiliativos, Perú está en un nivel intermedio entre Chile y los demás países, Lima un poquito más bajito que el resto de ciudades en Perú, pero digamos que los latinos en general somos afiliativos y la afiliación es una alta motivación producida por la conexión social. Y ya habíamos hablado de esa conexión social, entonces, ahora, ¿cuál es mi motivador? Ahora, porque claro, por fortuna tenemos muchos motivadores. A mí me puede motivar, por ejemplo, las necesidades que tengo de sustento, pero me puede motivar también el reto, pero me puede motivar también el amor que tengo por mi organización, el amor que tengo. Hay muchos motivadores disponibles, pero digamos que algunos de esos motivadores ya no están presentes. Okay. Eso es como, voy a poner un ejemplo un poco tosco, pero pues al fin y al cabo ejemplo, y es como si nosotros fuéramos una máquina, por eso que no es un buen ejemplo del todo, y tuviéramos mucho combustible para movernos, pero de repente parte de ese combustible me lo sacaron, ¿ya? Y entonces ya no es lo mismo, ya no tengo la misma cantidad de combustible para seguir funcionando. ¿Por qué? Porque una parte de esa ya no está disponible. Entonces, la pregunta con el home office, que es más pregunta, pero también con algunas observaciones y sugerencias, es ¿cuáles son los conocimientos que yo necesito para las personas, para que lo hagan bien? ¿Cuáles son los nuevos conocimientos que requiere la persona que está trabajando en casa para hacerlo bien? ¿Cuáles son esas habilidades? Y ahí me refería a algunas de las habilidades críticas para poder hacer buen trabajo desde casa. La autorregulación, la planeación, la disciplina, la autonomía como condición que debe favorecer la organización. Y finalmente, ¿cuáles son esos nuevos motivadores o cómo me están afectando esos motivadores que yo ya no tengo tan presentes o que puedo hacer en la organización? Entonces, muchas organizaciones han implementado el café virtual. ¿Por qué? Porque hagamos algo para que en todo caso la gente se reúna y vuelva a vincularse. O hagamos, no sé, una reunión virtual y se inventan cosas para poder mantener conectada a la gente porque han entendido que esa conexión los favorece. Y eso desde el punto de vista, Pablo y público, del desempeño. Pero también tenemos el bienestar. Y el bienestar es... Una pregunta antes de pasar al bienestar, perdóname, tú decías de no tener esos combustibles, ¿no? Pero valiéndome del ejemplo, más allá que a veces el ejemplo no sea tan correcto, pero me parece que aquí se puede aplicar, hay muchos combustibles que tenemos, es decir, motivaciones que muchas personas tienen, es decir, que me mueve, yo tengo mucha emoción, yo soy una persona muy emotiva, yo soy una persona muy enérgica, yo soy una persona que tiene mucha ganas de hacer las cosas, ¿no? Y no es que desaparece eso, yo soy así, ¿no? Entonces, si estoy frente a una pantalla que no logro, por usar una palabra, descargar todo eso, ¿no? Entonces, como que me termino tensionando, estresando, pero no tanto solo por lo negativo, sino porque estoy cargándome de tanta energía que tengo que no logro soltar conversando con la gente, riéndome en el cafecito, ¿no? ¿Tú ves eso también o yo estoy medio...? Sí, claro, a eso me refería con el ejemplo. Puede ser que no se descarga el combustible, por eso decía que no era un ejemplo tan preciso, pero hay una motivación que no se está manifestando como debería. Okay. Y en ese no manifestando como debería, pues hay muchos efectos colaterales de eso. Uno es una acumulación ahí de una energía que no se termina manifestando. Otro es un bajón de energía, pues porque no estoy pudiendo manifestarle y entonces no le veo sentido a lo que estoy haciendo. Entonces, ese es el efecto de eso. Bueno, y con el bienestar, que era el otro gran concepto, ahora la pregunta es, ¿qué pasa con nuestras emociones positivas? Entonces, por supuesto, pensemos en las emociones positivas.
tengo además de mi trabajo normal, tengo que trabajar en aprender a manejar el teletrabajo o el trabajo desde casa. Y entonces me sobrecargo, la sobrecarga normalmente produce, si yo no tengo con qué enfrentar esa sobrecarga, niveles altos de estrés. Y el estrés, cuando se da por periodos largos, sostenidos, mantenidos, suele ser antagónico con el bienestar. ¿Eso qué quiere decir? Que el estrés en pequeñas dosis y de vez en cuando incluso nos energiza y nos mueve. Necesitamos estrés para movernos. Pero cuando está presente siempre, cuando no se elimina, cuando es constante, empieza a generar inconvenientes porque no nos permite mantener equilibrio en la vida. Entonces, es muy difícil experimentar emociones positivas con el estrés por el antagonismo que produce esa emoción positiva. Si nos vamos incluso a lo neuroquímico, el estrés viene acompañado de incremento de cortisol, mientras que, por ejemplo, en los estados de bienestar suele haber menos cortisol. Solo desde lo bioquímico ya tenemos cierto antagonismo en esa experimentación de estrés con esta sobrecarga, con esta dificultad. Mencionaba ahorita como ejemplo también, hay gente que experimenta bienestar en la conexión con el otro, pero ya esa conexión se ha deteriorado o ha cambiado. Puede ser que para algunas personas no se deterioró, pero sí cambió. Y resulta que los seres humanos, si me permiten una expresión que también de pronto no es muy precisa, fuimos diseñados no para conectarnos a partir de pantallas. Eso es un artificio, una muleta que utilizamos para facilitar ciertas cosas, pero el ser humano en su diseño es un diseño pensado para interactuar con otros seres humanos. Somos una de las poquitas especies del mundo donde el estar con otros nos produce bienestar. Hay generación ahí de dopamina, de serotonina y otros neuroquímicos cuando estamos junto con otros. Por eso hay gente que muere de soledad, porque a menos que sea una decisión pues personal. Pero por eso la soledad es tan dramática y tan cruda. Entonces, emociones positivas. La gratificación se produce, recordemos, cuando pongo en práctica mis fortalezas, pero resulta que ahora mi trabajo se me hace un poco más difícil. Voy a volver al ejemplo de la persona que es muy buena negociando, pero ahora ya no puede expresar su fortaleza como estaba acostumbrado porque ya no están los otros ahí tan presentes. Entonces ya puede ser que se haya reducido mucho las experiencias gratificantes en las personas. Y el sentido, esa ausencia de ver a los demás, esa ausencia de ver los logros, esa ausencia de ver lo que está sucediendo en la organización, porque es que antes yo me enteraba más de la organización presencialmente que virtualmente, entonces ahora hay un efecto de eso. Yo quiero señalar rápidamente, Pablo, una cosa y es, con todo esto que hemos dicho, la gente podría estar pensando que el home office es una muy mala idea. No es una mala idea. La mala idea es que sea intempestivo y no preparado y no verificado. Yo recuerdo un titular que salió... Perdón, has hablado del sentido, de la noción de sentido, que no te capté. Sí, en el sentido lo que sucede es que muchas veces yo estoy encontrando el sentido a lo que hago a partir de las evidencias que tengo de que está valiendo la pena lo que yo hago. Pero entonces yo estaba en una junta, estaba en una reunión, veía a la gente me decía qué buen trabajo, pero eso se reduce. Por supuesto que todavía hay indicadores que me dicen que lo estoy haciendo bien y que vale la pena, pero se reduce mucho. Y entonces uno empieza a preguntarse, ¿será que mis compañeros se dieron cuenta que terminé esto? ¿Será que se dieron cuenta lo importante que fue este trabajo? ¿O nadie me vio? Y aunque suena muy, no sé, como si tuviéramos solamente sentido a partir de lo que los otros ven en nosotros, pues sí hay una parte de ese sentido que necesitamos que los otros nos hagan ver que valió la pena. Sí necesitamos el otro. Okay, sí. Por supuesto que uno dice, yo mismo podría encontrarle sentido a lo que hago sin que nadie lo diga. Claro que sí. Okay. Que sí, no ya, te interrumpí. Me ibas a hablar entonces que lo fue intempestivo y que no por eso es algo malo, sino... No es algo malo. Recuerdo uno de los principales diarios de aquí de Colombia que salió con un titular un poco polémico porque decía como algo así como desvelado que el teletrabajo era la panacea que la gente decía. Es decir, casi que sugería que si había vendido antes de la pandemia había mucho movimiento sobre, ay, qué bueno teletrabajar, y de alguna manera sugería que lo que estaba pasando con el home office en la pandemia mostraba que no era una buena idea. Empleados cansados, desgastados,
empleados molestos, empleados tristes, extrañando a la gente. Pero el problema, y se resume en algo, el problema no es el home office per se, el problema es cómo lo manejamos. ¿Eso qué quiere decir? Resulta que el home office no es una idea nueva, nosotros la retomamos en la pandemia porque nos tocó, pero hay gente trabajando en home office desde hace 20, 30 años y hay mucha investigación de trabajadores desde casa desde hace muchos años y a muchos de ellos les ha ido bien. Lo que pasa es que en esos casos a esas personas las entrenaron, las capacitaron, fueron de hecho seleccionadas a partir de capacidades que tienen que tener para poderlo hacer. Entonces, por supuesto que el problema no es el home office, el problema es cómo hemos manejado el home office. Que la gente esté cansada y esté agotada no es producto del home office, es producto de cómo en la organización de esa persona lo manejar. Entonces, yo hablo sobre eso porque también hay hoy en día muchas empresas diciendo, se acaba la pandemia y se acaba el home office. Y yo digo, qué triste, porque la manera como lo experimentaron les dio una idea de que no funciona y resulta que no, que funciona y funciona muy bien. Hay muchas investigaciones que lo demuestran, pero no funciona de cualquier manera. No es algo que yo debo hacer aleatoriamente, no es algo que yo debo dejar al azar, pero así sucedió por producto de la pandemia. Ahora, Pablo, me gustaría hablar de tres fenómenos que son importantes cuando hablamos de home office, entender en el trabajo también, para que lo podamos conectar con esto del desempeño y el bienestar. El primer fenómeno, y suena muy obvio, pero tiene sus particularidades y lo podemos conectar fácil, es que si yo estoy trabajando home office, estoy trabajando con tecnologías de la información y la comunicación. Y no todas las personas son buenas manejando esas tecnologías. Entonces, el que era un buen trabajador presencial podría no ser un excelente trabajador desde casa, porque ahora su interacción con la organización está mediada por una tecnología que de pronto no maneja con solvencia. Entonces, ahí es donde tenemos que tener en cuenta que el home office hace que la relación mía con la organización esté mediada por tecnologías de la información y la comunicación. Y por tanto, tener la habilidad para manejar esas tecnologías es fundamental para el trabajador home office. Entonces, primer gran fenómeno, muy obvio, pero muy importante, estamos trabajando con tecnologías de la información. Ya nos estás explicando cómo, nos estás dando 3 puntos para saber cómo manejar todo este tema. No, son fenómenos. Estamos hablando de fenómenos que es importante tener en cuenta. Ahorita volvemos sobre los temas, sobre los puntos. El segundo gran fenómeno se llama los distractores. Los distractores es que cuando estábamos en una organización trabajando juntos, estábamos más o menos expuestos a los mismos distractores. Digo más o menos porque, por supuesto, tú podías mirar en tu móvil, en tu celular, tu WhatsApp y un compañero mirar el propio, pues. Entonces, claro que hay distractores distintos. Sin embargo, imaginémonos que estamos en una sala de reuniones, de repente hay un ruido fuerte en la organización y todos nos detenemos y miramos qué fue lo que pasó. Todos estamos más o menos expuestos a los mismos distractores. Sin embargo, en el home office, los distractores son distintos para todo el mundo y llegan en momentos distintos. Entonces, no es que los hijos o las hijas de todos los teletrabajadores al mismo tiempo les dio por llorar. Al primero le dio por llorar de 8 a 9, al otro le dio por llorar de 9 a 10, al otro de 10 a 11, y entonces todos están en momentos distintos. Aunque podríamos estar conectados en una reunión virtual, todos estamos expuestos a distractores distintos. Y no solamente son distractores distintos, sino distractores que llaman nuestra atención de manera muy diferente. Por ejemplo, no es lo mismo yo ver a un compañero pelando una manzana con un cuchillo a yo ver a mi hijo de 3 años intentando pelar una manzana con un cuchillo. Por supuesto, este distractor llama mi atención de una manera muy distinta a lo que sucede en la organización. Entonces, hay distractores. Me imagino que allá en Perú pasa lo mismo que por acá en Colombia, que hay vendedores ambulantes que pasan por las casas y entonces cuando pasa el del aguacate o el que está vendiendo papaya o el que está vendiendo mazamorra, pasa una hora y me distrae a mí a una hora distinta que a mis compañeros. Son distractores distintos y eso hace que no todos estemos conectados al mismo tiempo, es decir, estamos conectados al mismo tiempo virtualmente, pero nuestro cerebro no está conectado al mismo tiempo o se desconecta y conecta en momentos distintos y eso hace que, por ejemplo, las reuniones se alarguen un poco, que la gente le toque, venga, ¿qué era lo que estaban diciendo? Perdón que me distraje. No es extraño que muchas reuniones hayan incrementado el tiempo de desarrollo.
Y el tercer elemento se llama el fuera de la vista, fuera de la mente. Investigado mucho antes de la pandemia, out of sight, out of mind, significa que cuando un cerebro humano deja de ver algo, normalmente ese algo que deja de ver va cayendo en el ranking de importancia que la persona le da a eso que deja de ver. Lo voy a decir de otra manera. Nosotros tuvimos muchos amigos en el colegio, tuvimos muchos amigos en la universidad, los que estudiamos en la universidad, y resulta que a medida que voy dejando de ver a alguien, va cayendo en mi ranking de importancia. Por eso es tan importante ver a los demás. Hay un dicho, ojos que no ven, corazón que no siente. Tal cual. Entonces, cuando yo dejo de ver a una persona o dejo de ver algo, va perdiendo importancia. Eso se llama el out of sight, out of mind, y significa que yo tengo que estar viendo ciertas cosas para darles importancia. Entonces, ¿qué pasa? Y ese es uno de los fenómenos más importantes con el teletrabajo. Se me olvidó invitar a alguien a una reunión. Ve, no le conté a aquel tal cosa que era tan importante. No nos hemos dado cuenta que por no tener presente, por no tener visible a esa persona, puede estar cayendo en nuestro ranking de importancia. Y también, al mismo tiempo, nuestros afectos hacia esas personas. Y de nuevo nos conectamos con temas de bienestar, porque ¿qué pasa con nuestros afectos? Porque no es lo mismo el compañero que yo veo todos los días, que me escucha los problemas, y claro, hay muchas amistades fuertes que se mantienen, pero se mantienen porque de vez en cuando nos llamamos, de vez en cuando nos reunimos, pero hay otras que van cayendo, que se van deteriorando por la falta de que estemos conectados. Entonces, quería hablar de esos tres fenómenos porque son tres fenómenos que caracterizan el teletrabajo y que no caracterizan el trabajo presencial. Es decir, claro que yo utilizo tecnologías de información y la comunicación en el presencial, pero en lo presencial no es la única manera en la que me comunico con los otros, en el teletrabajo sí. Segundo, los distractores. Nos distraen en momentos distintos y con intensidades distintas a todos. Y finalmente, yo estoy fuera de la vista y fuera de la mente en los demás. Por eso, y ahí sí recomendaciones, lo más que se pueda, hay que facilitar espacios para que la gente se vea. Y ojalá espacios espontáneos, no espacios que sean demasiado formales, como si nosotros hacemos una reunión virtual todos los lunes, pero ¿qué tanto de esa reunión virtual destinan a hablar un rato, a comunicarse? Entonces pongo ejemplos de acciones que han hecho algunas empresas. Conocí una que hacía algo así como la cafetería virtual. La cafetería virtual era un espacio que tenían cada 15 días y lo que hacían era que cada 15 días se conectaba todo, atención a esto, Pablo, toda la empresa por Zoom, toda la empresa, cerca de 1000 empleados. Pero funcionaba de una manera muy particular. Zoom tiene una posibilidad, y es que usted puede desagregar los grupos en salas pequeñas. Claro. Entonces, cuando entraban todas las personas, por supuesto, no se conectaban las 1000, se conectaban 600, 700. Lo que hacían era que creaban subsalas para que usted se encontrara, como le pasa cuando va a la cafetería de una empresa grande, con cualquier persona. Entonces, usted hacía espontáneamente. Entonces, claro, ay, me tocó con este que me cae gordo o que me cae mal. Pues, ay, qué pena, tengo algo y me voy, como hacías en la cafetería en la vida real. Pero también ve, yo hasta hace tiempo no lo veía de tiempos, y entonces se favorecían espacios más informales, muy en pérdida en estos momentos de tanta virtualidad, que eran espacios de mucha creatividad. Solo por poner un ejemplo. Entonces, si la gente está fuera de la vista, hay que tratar de que la gente se vea. Se debatió mucho, incluso hubo asuntos legales de si decirle a la gente que prenda o no prenda la cámara. Básicamente no hay ningún problema en decirle a la gente que prenda la cámara. Perdóname una pregunta. Estamos aquí en público ¿sí? Y yo ahorita conectado solo hay 4, así que no es tan comprometedor, ¿ya? Pero hemos cumplido 1 hora, Alejandro, aunque no parezca, ¿ya? Te propongo lo siguiente, no sé si lo puedes hacer, ¿ya? Los viernes a las 4 yo tengo un programita que es el cafecito online, ¿no? Ahora que dijiste el cafecito, no sé si te parece, no sé si podrías, nos juntamos y es simplemente 25 minutos, nada más, para que lo que vas a desarrollar ahora me parece tan importante porque son pistas, son herramientas, son cosas para que nosotros sepamos cómo actuar en esta situación. No sé si te gustaría desarrollarlo mejor en ese entonces, no sé si podrías. Pero me queda difícil este viernes y creo que el próximo también, Pablo. Ya.
si le pedimos a las, porque me voy a demorar solo 3 minutos Ya, entonces más. sigamos, dale Alejandro, porque sí me parece importantísimo lo que vas a decir, dale. Entonces, lo primero es que tenemos que favorecer que la gente se vea, ¿cierto? Que se vea y entonces decía, hubo mucho debate sobre si pedirle a la gente que active la cámara es legal o no es legal. Básicamente, al menos acá en Colombia, varios conceptos de varios abogados es que es legal porque usted no está invadiendo la privacidad de la persona, porque afortunadamente todas estas plataformas permiten poner un fondo falso si es que usted no quiere que conozcan su situación, su realidad. Entonces, no parece ser que haya ningún problema y favorece ciertas cosas. Entonces, en la medida de lo posible, que la gente se vea. Lo segundo es normalizar los distractores. ¿Qué es normalizar los distractores? Voy a poner un ejemplo, Pablo. Si de pronto escuchas un ladrido, es que tengo un perrito y le da por ladrar cuando están haciendo aseo aquí afuera en el corredor del edificio. Ve, Pablo, discúlpame, es que resulta que vino una familia, tiene un bebé y el bebé ha estado un poco enfermo. Es normalizar, es contarle al otro que tengo una situación particular que me va a distraer. Ve, está pasando el que está vendiendo papaya, o el que está vendiendo mango, el que está vendiendo lo que sea. Es normalizar la situación, no avergonzarme por la situación de los distractores, porque es normal. Si el trabajo se nos metió a la casa, la organización tiene que entender que entonces la casa está metida en el trabajo también. Porque también a veces se le pide a los trabajadores, no, pero es que haga algo para... No, hombre, usted no. Es muy difícil que usted, por ejemplo, no sé, tiene un bebé recién nacido, 2 meses, 3 meses, y el bebé llorar, uno no le puede decir, disculpa, es que estoy en una junta, puedes dejar de llorar o llorar más tarde. No, el bebé está llorando, punto. Y es lo que está sucediendo. Y finalmente, con el tema de las tecnologías de la información y la comunicación, Pablo, hay que enseñarle a la gente a manejar esto y hay que darles el tiempo y el espacio para que lo aprendan. Ahora, si tuviéramos más tiempo, si esto no hubiera sido intempestivo, sería genial que ayudemos a la gente a desarrollar, porque esto ya son condiciones de la autonomía. El teletrabajo o el home office funciona bien en organizaciones que confían en la gente, pero que es una confianza en la que yo sé que la gente está trabajando y es una confianza además que se deposita dándole y permitiéndole a la gente desarrollar capacidades para teletrabajar. Repito, algunas de las más importantes: la autorregulación, la planeación, la disciplina y el manejo de la propia autonomía. Sin esos elementos, sin ese desarrollo en la persona, es posible que esto no funcione. Entonces, si no ha funcionado, y con eso ya cierro, que es una reiteración de lo que ya dije, no es porque el teletrabajo esté mal, es porque no hemos desarrollado los conocimientos, las habilidades y la motivación que la gente. No hemos generado espacios para que la gente experimente emociones positivas, gratificación y sentido. Genial. Está perfecto. Alejandro, bueno, como te dije, estamos bien. Pasamos un poquito, pero te agradezco porque en verdad quiero decírtelo y para los que vayan a ver después en la grabación, que creo que has dado muchas luces de cómo poder comprender lo que está pasando y tratar de dar solución a experiencias que muchas veces uno no sabe bien por qué le está pasando eso, ¿no? Y me parece que lo has hecho con mucha claridad y que creo que puede ayudar muchísimo. Así que Alejandro, te lo agradezco de corazón. Es una pena que terminemos de manera tan también intempestiva todo esto, porque la hora es siempre ¿cómo se llama? Es un tirano, ¿no? El tiempo es un tirano. Pero bueno, gracias, Alejandro. Yo agradezco a los que están conectados. Está Giovanni.